Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra Customer Centric Digital Week. Ya jueves, cuarto día, hablando de empresas conectadas a sus clientes, clientes empoderados. Os agradezco un montón que nos estéis siguiendo, lo digo porque veo gente que Buenos lleva días. toda la semana con nosotros, cada día, media hora, hablando de diferentes, ¿no? De diferentes topics. Hola Joana, ¿qué tal? Gracias Muy por estar buenos hoy también días. No, aquí. nada, ya te queda poco, ¿no? Toda la semana intensa. Pensar, que para el equipo de INCIPI, en este caso Belén, a veces ha sido Mireia, Yolanda, están toda la semana con vosotros y nada, quiero agradecerle también a Belén y sobre todo, y hoy a Inasi también, ¿eh? O sea que bueno, que es un placer estar aquí y ver a toda nuestra comunidad y parte de nuestros clientes y amigos que nos seguís. O sea que gracias. Pues nada, hoy como dice Joana, estamos acompañados por Ignasi Moreno, luego le presentaremos formalmente, como se suele decir, ¿no? De Frikrabi, que vamos a hablar hoy. Hoy nuestro trending topic es hablar de Customer Intelligence, de inteligencia de cliente, ¿no? Porque es otro de los topics que nos parece fundamental a la hora de decidir si una empresa está orientada o no orientada al cliente y cómo es de Customer Centric. Entonces, si os parece, como todos los días que os digo, que es media horita y yo quiero que hable Inasi, que nos cuente, que sé que lleva tiempo en este proceso de data dentro de FreeRabbit y tiene muchas cosas que contarnos, ¿vale? Pues si os parece, yo hago un poco de contexto de cómo vemos nosotros este indicador de Customer Centric, ¿vale? Y como siempre también os recuerdo, cuarto día recordando, tenéis nuestro estudio Customer Centric, ¿no? ¿Qué madurez tienen las empresas a nivel de Customer Centric? Que lo tenéis disponible en la web y que os lo podéis descargar, donde vamos viendo todas estas variables que para nosotros son las que marcan la madurez de Customer Centric y que vamos desgranando. Así que si os parece, empiezo como todos los días, ¿vale? Con nuestra generación, ¿no? Empoderada, nuestra generación Customer Experience, ¿no? El poder de los clientes. Y ya os llevo dando algunos datos durante la semana y hoy me gustaría daros otro, ¿no? El 92% de los consumidores, según este estudio de una gran consultora que se realizó tras la pandemia, ¿no? Afirma que el nivel de tolerancia de los clientes hacia una mala experiencia en alguna interacción de su punto de contacto con una empresa o en general es de un 2/10. Por lo tanto, imaginar lo importante que es seguir dando una experiencia relevante, ¿no? Los consumidores esperan interactuar con las marcas 24/7, es así, por eso Internet ha venido para quedarse y a quedarse en que estemos todo el día conectados y en que podamos estar con ellos todo el día, por lo menos dándole una respuesta, ¿no? La relación de una única dirección marca-consumidor, pues también ha sido sustituida porque haya un diálogo en dos direcciones que sea recíproco. Nos enfrentamos al tremendo reto de tener que responder de forma inmediata, ya no vale eso de mañana. Durante estos meses hemos estado haciendo una mentoría, un acompañamiento a un sector como ese turismo y claro, todavía había casas rurales pequeñas que decían, no, es que yo no le contesto hasta el día siguiente. Pues no, pues eso el consumidor al final tiene otras experiencias que le están haciendo que tenga unas expectativas muy altas en la inmediatez de las respuestas y ayer veíamos en esa omnicanalidad cuáles eran los canales que cada vez van teniendo más recorrido, como era un WhatsApp o como era el chatbot. Por lo tanto, toda la experiencia debe ser inmediata, debe ser personalizada, debe ser contextualizada, me tiene que hablar de lo que pasa en ese momento y tiene que ser omnicanal. Como decíamos, para poder dar esa experiencia, al final ser customer centric, ¿no? Es entender cómo el cliente interacciona con la marca y conocer cuándo y dónde empieza una conversación con él y para ofrecer esa experiencia tiene que tener sentido para él en el lugar y en el momento en el que ocurre. ¿Cómo puedo recoger y gestionar todos esos datos? Porque claro, para poder dar esta experiencia es importante, ¿no? Si se quiere llegar a ese consumidor de esa forma, tenemos que estar procesando, recogiendo información y procesándola y convirtiendo esa información y esos datos en inteligencia, que no es lo mismo simplemente que tener datos y un dashboard. Al final tenemos que tener insight que provengan de todos esos datos que recogemos. Es más, o sea, en este momento que se ha incrementado el número de contactos o de puntos
tipos de interacción en el Customer Journey Map, se incrementa la segmentación que podemos hacer, porque se incrementa también, por lo tanto, la personalización o los tipos de clúster, se incrementa el número de canales, se incrementa el número de comunicaciones. Es decir, tenemos una necesidad cada vez más acuciante de tener una forma de recoger todos esos datos y convertirlos en valor. Por lo tanto, ¿qué es para nosotros Customer Intelligence? Pues la recopilación, pues el análisis, la interpretación de todos esos datos. Como os digo, es todos esos datos, toda esa inteligencia sobre cliente o sobre negocio que tiene, no solamente que tenemos que recoger tampoco de lo que es solo la empresa, muchas veces tenemos que recoger información también del propio mercado para ponerla en contexto con lo que pasa dentro y así realmente poder dar una experiencia significativa. De todas estas cosas, ¿vale? Que es la que nos va a comentar Ignasi, pero yo antes quería, como siempre, daros un dato de nuestro estudio en el que solo el 23% de las empresas, ¿no?, nos afirman tener un sistema de Customer Intelligence. Nos parece que tenemos mucho recorrido y por eso los casos como FreeRabbit son importantes de conocer para que veáis que se puede desde cero y que lo que hay que hacer es tener como una hoja de ruta que nos permita ir siguiendo y alcanzando objetivos. No obstante, el 56% disponen de un CRM. Es un dato que tampoco observamos en los años que lo llevamos haciendo, que se mueva demasiado y nos parece todavía bajo, ¿vale? Para empresas que los sistemas de Customer Relation Management ya hacen ya muchos años que existen, cada vez son más fáciles de utilizar, tienes muchos modelos y creemos que es algo en los que las empresas deberían invertir. ¿Qué beneficios tenemos de Customer Intelligence? Y espero que Ignasi nos lo confirme. Pues incrementar las ventas, ¿vale? En un corto plazo creo que puedes tener muchos impactos en este sentido. Por supuesto, mejorar el conocimiento que tenemos del cliente, mejorar la captación de clientes y por eso también incrementas ventas, pero también por lo que es la repetición de la compra o por la captación de nuevos clientes y mejorar las experiencias. ¿Y qué desafíos entendemos? Pues casi los mismos que hemos estado viendo toda la semana en cada uno de nuestros topics, ¿no? Tenemos un desafío tecnológico porque es la tecnología la que nos va a permitir hacer cosas que antes no podíamos. Tenemos un desafío de gestionar y de identificar ese recorrido del cliente que queremos medir y, por supuesto, la cultura customer centric, ¿no? Esa cultura en la que toda la organización entiende que el cliente es el centro de lo que hacemos y que, por lo tanto, ayuda a incorporar, a adoptar, a cambiar cosas que son las que nos hará bueno, pues conseguir tener un ratio avanzado en esta inteligencia de cliente. No me voy a entretener más, quiero presentaros a, como os decía, Ignasi Moreno. Él es Price and Analytic Manager en FreeRabbit. Ahora nos comentaba que lleva 8 años, ¿no?, en la empresa, que lleva 8 años trabajando en toda la parte también de data desde el inicio y que por lo tanto os puede dar muchas ideas y os puede dar muchos consejos y recomendaciones a partir de lo que él ha hecho y lo que ha conocido para que en vuestras empresas lo podáis poner en práctica. Así que, Ignasi, cuando quieras, toma el control y adelante Perfecto. con tu presentación. Nada, primero de todo, daros las gracias, Belén, Joana y todas las personas de INCIPI, primero por organizar este tipo de eventos, ¿no?, que suponen un esfuerzo importante y seguro que estáis teniendo una semana más que distraída, ¿no? Pero enriquecedora, enriquecedora, ¿eh? Enriquecedora, es buena esta. Y nada, y sobre todo y por invitarme, ¿no? Por intentar a ver si en el tiempo que tengo hoy os puedo dar alguna recomendación o consejo, ¿no? O como mínimo transmitiros cuáles son los aprendizajes que nosotros estamos sacando, ¿no?, de este viaje de Customer Intelligence que es más que un proyecto, un viaje, ¿no?, que va evolucionando y que va cambiando, ¿no? Y en ese sentido, pues es la manera en que también lo vivimos, ¿vale? Nada, para empezar, os voy a explicar brevemente quién somos, ¿no?, y un poco qué hacemos para dar contexto, más que nada. Y como decía Joana, pues ¿quién está hoy aquí, no? Pues alguien de FreeRabbit. ¿Y qué es FreeRabbit? FreeRabbit es una empresa, es una empresa B2B, ¿vale? Es decir, nosotros interactuamos con otros negocios y a nosotros nos gusta explicar nuestro modelo de negocio como un modelo dual. ¿Qué significa esto?
que somos fabricantes de producto de nuestra marca propia, ¿vale? Tenemos unas 1000 referencias aproximadamente de nuestra marca, de patatas, snacks, frutos secos, envasados, etcétera. ¿Vale? Pues caseras, premium, Topcorn serían algunas de las marcas más relevantes que tenemos a día de hoy. Pero a la vez, que quizás es una de las partes a veces más desconocidas, somos distribuidores de producto. ¿Qué significa ser distribuidor de producto para nosotros? Pues que distribuimos ciertas referencias de fabricantes, ¿vale? A nivel nacional, y tenemos una parte de exportación y una parte también de distribución capilar en Francia. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, proveedores o fabricantes como Haribo, como Ferrero, como Mars, como Nestlé, bueno, compramos sus productos, ¿no? Y nosotros hacemos la distribución. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Pues porque a día de hoy tenemos una red de 300 comerciales aproximadamente en la calle, ¿no? Cerca del punto de venta, y tenemos aproximadamente unas 290 rutas de distribución. Esto que nos permite, como os decía, sobre todo a nivel nacional y parte de Francia, pues llegar a 50.000 puntos de venta, ¿vale? Y tenemos una gestión aproximada de entre unos 3.700, 3.900 pedidos diarios, ¿vale? Si hacéis un cálculo rápido, ¿no? Todos estos puntos de venta, ¿no? Estos 50.000 puntos de venta y esta información, Belén hablaba un poco de cómo recoger, ¿no? Esa información del cliente, que tiene que ser una parte del proceso. Pues esto ya llevamos muchos años haciéndolo, y toda esta información que generamos a nivel de pedido material cliente por día la tenemos disponible. Entonces os podéis imaginar que es una volumetría interesante, ¿vale? Otro aspecto importante y quizá uno de los porqués o motivo por el que estamos hoy aquí es que también llevamos años inmersos en lo que nosotros llamamos un proyecto de transformación, que lo hemos que lo hemos bautizado, perdón, como Butterfly, ¿vale? Es un proceso donde nosotros vemos, ¿no? Como una mariposa, ¿no? Desde que nace hasta que se convierte en mariposa, se va transformando, ¿no? Y va creciendo. Entonces, nuestro proceso de transformación se sustenta en unos ejes que veis aquí en la pantalla, como son la cultura, como son la cadena de valor, la experiencia de cliente, la innovación, consumidor y el Smart Data, que es en el que nos centraremos hoy. A través de estos ejes, lo que buscamos es potenciar un modelo de negocio que se convierta en innovador y que a la vez sea sostenible a futuro, ¿vale? Por lo tanto, estos son los dos retos, entre los millones que hay, ¿no? Dos de los principales retos también a nivel de transformación de la compañía. Pero bueno, entrando ya un poco en materia y centrándome en la parte de Smart Data, como nosotros visualizamos esto es como un evolutivo, ¿no? Y será una de las cosas o aprendizaje que hoy quiero transmitiros, que todo el proceso de Customer Intelligence o de gestión de datos con el cliente para nosotros ha sido y es una evolución. Desde tener unos datos, ser capaces de capturar, recoger y explotar unos datos, a convertir esos datos en información y, sobre todo, transformar esa información en inteligencia, en insights, como comentaba antes Belén, ¿no? Cómo somos capaces no solo de tener esa información, sino de sacarle jugo, ¿no? Mi objetivo es conocer mejor a mi cliente, entonces, ¿cómo exploto estos datos para llegar a eso? Y cómo monto procesos y tecnología para que esto pase, ¿vale? Nosotros esta parte de inteligencia de datos la traducimos, simplificando mucho, a inteligencia de mercado. ¿Qué buscamos con esto? ¿O qué es para nosotros la inteligencia de mercado? Pues ya lo decía Belén, conocer a nuestros clientes y conocer sus necesidades, ¿vale? ¿Para qué? Pues para adaptar tanto nuestro servicio, ya sea en modo de ruta, en modo de atención al cliente, ya sea con nuevos productos, adaptar las situaciones o cómo gestionamos hoy esta experiencia en función de sus necesidades. ¿Para qué? Básicamente para seguir o mantener al cliente satisfecho e incrementar su nivel de satisfacción y fidelizarlo, ¿vale? Es nuestra manera de entender cómo nos tiene que ayudar o qué es para nosotros la inteligencia de mercado. Y cómo ayuda el dato, ¿no? O qué parte juega el dato aquí en todo esto, o cómo puede ayudarnos a potenciar esto. Con varias cosas. Primero, necesitamos una cantidad de información. Como os decía en el ejemplo inicial, de esto tenemos bastante, ¿vale? Lo que hay que asegurar es que esa cantidad también sea de calidad, ¿vale? No me sirve para nada tener un dato
que no sea fiable, que no sea correcto. Y además, hablaba Belén también de inmediatez. Cada vez más esto hay que gestionarlo de manera más veloz. Luego os pondré algunos ejemplos, ¿vale? Todo esto nos debería permitir cada vez más adaptarnos a estas necesidades y hacerlo de manera más personalizada. Coincido totalmente con lo que os explicaba Belén, ¿no? Al inicio. Y al final todo esto, pues, busca ese objetivo, ¿no? Satisfacer al cliente. Dicho esto, ¿cómo hemos empezado nuestro proceso en la compañía? Empiezo desde hace años ¿no? Pues nosotros gestionábamos información para la toma de decisiones a nivel de dirección, ¿vale? Teníamos a nivel tecnológico, pues disponíamos de RPs, de herramientas de ofimática y con esto construíamos todo el reporting. Aquí lo he titulado como reporting centralizado en el sentido que sobre todo se enfocaba en una visión a la toma de decisiones de dirección, ¿vale? ¿A cuántas personas impactaba esto? Pues a dirección general o al comité de dirección, ¿vale? A las personas que estuvieran en ese entorno. ¿Qué empezamos a hacer y qué empezó a trabajar la compañía y cuál fue uno de los primeros pasos o los primeros proyectos que nos permitieron empezar a caminar en este Smart Data o en esta gestión de Customer Intelligence? Pues se realizó un proyecto en el que instauramos una herramienta de BI para todos los responsables comerciales de la compañía, donde el objetivo principal era que tuvieran información de calidad, ¿vale? Y de manera veloz. ¿Qué hicimos? Con este proyecto se implantó este BI donde los responsables comerciales tenían acceso desde cualquier PC o desde cualquier tablet a información diaria de la gestión de sus carteras, ¿vale? ¿Cuál es el primer cambio aquí? Que pasaron de tener una información que era semanal a tenerla diaria, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya estamos incrementando el concepto de la velocidad, ¿vale? Que era uno de los factores aquí también que hablábamos que es relevante, ¿no? Entonces, aglutinar la cantidad de información, verificar su calidad y darle mayor velocidad. Este fue uno de los primeros pasos. ¿Qué retos nos encontramos aquí? Como veis, a la derecha de la presentación, aquí ya empezamos a impactar prácticamente a 60 personas, ¿vale? Entonces, en términos de retos, ¿qué nos encontramos? El primero, toda la gestión de la herramienta y los flujos de integración de datos, ¿vale? Esto evidentemente supuso un proyecto en el que hubo que trabajar en todo esto para poner la información disponible. Después, la creación de nuevos procesos, tanto tecnológicos como con los equipos de soporte, como con los equipos comerciales. Es decir, muy bien, tengo la herramienta y tengo la integración, pero a nivel de procesos, ¿cómo voy a trabajar en todo esto para que esta información sea accesible y la gente la use? ¿Vale? Y por último, un reto a nivel cultura, que estos tres ejes van muy vinculados a lo que os explicaba al inicio, a nivel de formación a los usuarios, que en este caso eran los responsables comerciales, de la herramienta, de la información disponible, de qué iban a ver, acompañarles en todo en este proceso. De hecho, os comentaba, Vale, ¿no? Yo que llevaba 8 años en la compañía, pues yo entré justo en este proceso donde formaba parte del equipo de soporte, tanto a la parte técnica como a la parte comercial, ¿no? Y éramos un poco los encargados de hacer de bisagra entre los dos departamentos para formar y acompañar al equipo en este sentido. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que, en cierto modo, les estábamos cambiando la manera de trabajar o la manera de consumir información, ¿vale? Fue un proceso largo, luego os enseñaré un poco cuál era nuestro plan y cuál fue la realidad, ¿no? Pero fue un proceso largo donde hubo que hacer mucho acompañamiento y mucho foco sobre todo en las personas. Y luego veréis que para mí este es quizá uno de los retos más importantes, ¿vale? Pues un primer proyecto en 2014-15 donde impactábamos de manera más global a los responsables comerciales para que tuvieran información disponible para hablar con sus equipos y sobre todo esto permitía, teníamos un concepto que era la ficha cliente, les permitía interactuar de manera más directa con el cliente, con información, como os digo, disponible de manera diaria. Entonces, la conversación que este responsable comercial podía tener con su cliente era con información actualizada del día anterior, ¿vale? Esto, pues, evidentemente fue un gran cambio para nosotros y algo que nos ayudó mucho en este
Customer Intelligence, ¿vale? Si me voy a otro ejemplo que os quería poner, ¿vale? En 2019 yo creo que también abordamos quizá el proyecto más relevante en los últimos años para acercarnos a este Customer Intelligence o para acercarnos al cliente. ¿Cuál fue? Pues este proyecto se basaba en que, bueno, unos meses o periodo antes, empezamos a cambiar las terminales con los que nuestro equipo comercial, que si recordáis eran unas 300 personas, gestionaban al cliente y gestionaban el punto de venta. Entonces, cambiamos esas terminales por tablets. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era que toda la información que se estaba generando en ese BI de los responsables comerciales aterrizara de manera directa en el comercial, que era quien gestiona la visita con nuestro cliente. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Para que entendáis también un poquito mejor el proceso de venta nuestro, un comercial nuestro puede tener entre 20 y 25 visitas en un día. Por lo tanto, necesita información muy directa, muy trabajada y relevante. Entonces, un poco el objetivo de todo esto era darle una herramienta que le permitiera recibir esta información. Mientras, ¿qué íbamos haciendo con todo este cambio? Desarrollar nuevos indicadores o KPIs, incluso una nueva segmentación que nos permitió, ¿vale?, determinar en qué modo íbamos a bajar la información al equipo comercial, ¿vale? Y empezar a segmentar según, bueno, aquí hay varios criterios, ¿vale? Pero potencialidad del cliente, geografía, etcétera, ¿vale? Todos los conceptos que más o menos podáis tener un poco en la cabeza, ¿vale? Y aquí el objetivo, como os decía, llegar a impactar de manera directa con datos en la gestión del cliente a todo el equipo comercial. Que todo el equipo comercial tuviera acceso en vivo, en la visita, a la información necesaria. Evolución de la venta al cliente, evolución de sus devoluciones, nivel de deuda, surtido recomendado, catálogos y promociones. Que toda esta información la tuviera y la tuviera accesible de un modo fácil para interactuar de una manera más eficiente con el cliente, ¿vale? Retos aquí muy similares a los de 2015. Herramientas y el flujo de integración de estos datos. Procesos con también equipos técnicos, equipos de soporte, equipos ya de compañía. Aquí interactúa marketing, interactúa ventas, interactúa todo el departamento de data, etc. ¿Vale? Aquí ya empezamos a tocar más áreas de la compañía, ¿vale? Y por último, igual que en el proceso anterior, formación, explicación al equipo comercial, explicar los porqués. A mí hay un autor que me gusta mucho que se llama Simon Sinek, que explica que siempre empieces explicando el porqué de las cosas, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿En qué te va a ayudar esto? Si el usuario no ve un beneficio en todo esto, no va a utilizarlo. Entonces, nuestro objetivo fue hacer un buen acompañamiento en toda esta parte, ¿vale? Resultado, un cambio total en el modo de trabajo de nuestro equipo comercial. Pasamos de tener unas terminales que nos permitían gestionar una información pero limitada, a ser capaces de, a través del análisis de datos y los insights obtenidos, enviar información a nuestro equipo comercial de manera diaria, como os decía antes. Entonces, aquí, como podéis ver, en un negocio como el nuestro, muy intenso a nivel de visitas, a nivel de interacción, pues es muy importante que esta información sea de calidad, que haya cantidad, que sea veloz, ¿vale? Entonces, todo este proceso es el que emprendimos, ¿no?, en su momento y que a día de hoy pues ya tiene unos resultados. Y por último, quiero simplemente daros una pincelada o comentaros que ya este año y a lo largo del año que viene, uno de los retos también a nivel de empresa es que toda esta inteligencia, ¿no?, antes lo hablábamos con Belén y con Joana en la previa, que toda esta inteligencia que estamos desarrollando a nivel de datos, que la hemos basado en una interacción con cliente y gestión con cliente y punto de venta, la vayamos desplegando también a otras áreas de la compañía y crear un entorno analítico en la empresa que genere un impacto total a toda la organización, ¿vale? Hoy no me voy a detener aquí porque no es el foro. Lo que sí que quiero contaros es de los proyectos de 2015 y 2019, cuáles han sido los elementos comunes que os he mencionado y que creo que son muy relevantes a tener en cuenta para toda esta transformación, para todo este viaje. El primero, las herramientas, lo hemos comentado.
¿vale? ¿Qué ecosistema tecnológico, tanto de herramienta como de sistema, vamos a tener o necesitamos para que esto sea una realidad? No puedo montar el algoritmo más sofisticado del mundo si no tengo datos, ¿vale? No puedo analizar datos si no los capturo y los almaceno. Entonces, todo esto hay que pensarlo y hay que trabajarlo. Toda la parte de procesos, como os decía, habrá que definir probablemente nuevos procesos. Estamos cambiando la manera de trabajar a todos los niveles. Hay que definir los procesos, hay que asegurar que adaptamos metodologías actuales, que establecemos nuevas y sobre todo que lo hacemos con una mirada global. ¿Vale? Seguro que a día de hoy está todo conectado. Nuestro móvil, todo. Entonces hay que entender muy bien a nivel compañía cómo cada paso que vamos dando en esto afecta. Y por último, y para mí el más importante, las personas. ¿Cómo gestionamos una cultura del dato? ¿Cómo desarrollamos al equipo? ¿Cómo invertimos en recursos? ¿Cómo destinamos esos recursos a un proceso de este tipo? ¿Cómo gestionamos ese cambio, ¿no? Esta palabra tan típica de gestión del cambio y quizá no sé si somos conscientes o no, ¿no? De todas las implicaciones que tiene esta frase, ¿no? Y gestionar el cambio. Bueno, pues creo que es la más relevante. Y como os decía antes, y está en rojo no por un error, ¿vale? Toda la parte de comunicación. Es muy importante explicar por qué hacemos esto, qué beneficios puede traer, qué retos va a traer, qué dificultades también tiene asociadas. Se trata de engañar y decir que todo es fantástico, pero hay que explicar muy bien por qué lo hacemos, en qué nos va a ayudar, hacia dónde vamos. Por lo tanto, para mí la parte de comunicación es sí o sí un elemento clave. ¿Cómo planificamos todo esto? Aquí he querido coger estos tres enfoques de los que os hablaba, ¿no? Herramienta, procesos, personas, y imaginaros el típico GAN o metodología que utilicéis para planificar proyectos donde, ¿no? Vamos a planificar un tiempo y unos recursos para las herramientas, para la tecnología, para los procesos y para las personas. No digo que todo el mundo lo haga así, ni que esto sea un ejemplo ilustrativo para todo. Pero sí que creo que en este tipo de proyectos normalmente se le da más relevancia o se planifica mucho más toda la parte de herramientas e incluso de procesos. Y la parte de integración a usuarios suele ser como, bueno, es como la parte final del proyecto, ¿no? Y está ahí y bueno, ya lo haremos y ya les explicaremos esto un día en una sesión fantástica, ¿no? Con música, con todo lo que haga falta y ya estará, ¿no? Pues yo creo que pues nada más lejos que esto, ¿no? Nuestro principal aprendizaje es este, ¿vale? ¿Qué es esto? Para nosotros, la realidad que nos encontramos es que la planificación que hicimos, ¿vale? O nuestra realidad era nuestro plan elevado a 300. ¿300 por qué? ¿Porque me gusta el número? No, porque son las personas que tenemos en la calle a día de hoy. ¿Vale? Y son la cantidad de personas que con sus pensamientos, con sus creencias, con sus metodologías, pueden interpretar las cosas que estamos proponiendo de una manera distinta. Por lo tanto, nuestro plan tiene que recoger las posibles realidades y ser capaces de adaptarnos a lo que nos vayamos encontrando. Dicho esto, si me dijerais, Ignasi, ¿nos puedes pintar entonces cómo fue ese plan? Os diría